Para el PRM afirmarse como partido dominante del sistema político dominicano, quería arrasar, como para que ya no quepa duda, somos nosotros. Tenemos que esperar a ver qué ocurre en la sociedad dominicana en lo adelante, que pueda sacar al PRM del poder, porque el PRM ahora, con la mayoría que ha logrado, no es fácil de sacar. No sabemos hasta cuándo Leonel va a estar intentando volver, porque Leonel, después de 12 años de presidencias importantísimas, ahora lleva 2 derrotas electorales. Los resultados del proceso electoral que acaba de ocurrir en República Dominicana dejan muchísimas lecturas. Una de ellas es la que ha hecho y ha seguido haciendo y va a continuar haciendo Rosario Espinal, doctora en sociología y analista político, y además una colaboradora de Acento. Ella escribió, su último artículo se titula "El gobierno busca arrasar, la oposición sobrevivir", y en ese artículo Rosario Espinal más o menos dibuja un escenario que es muy parecido al que acaba de ocurrir. ¿Arrasó el gobierno, Rosario? ¿Sobrevive la oposición? Se reconfigura la oposición, eso sí. Ya veremos. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasó. Sí. En los posibles escenarios. Mira, el gobierno arrasó porque saca casi 60% de los votos. Ellos habían anunciado más. Habían anunciado porcentajes más altos que el 60%, pero por los datos, ya casi con todos los votos computados, se han quedado un poquito Gana la debajo. Presidencia y la vicepresidencia. Pero gana 29 senadurías. Mayoría, o sea, gana 29 senadurías. Y gana la mayoría de los diputados, claro, en todas las circunscripciones. Exactamente, entonces sí. Arrasó. Sí. Para el PRM era importante arrasar. ¿Por qué? Porque ellos tenían que establecerse como el partido dominante del sistema político dominicano. En este siglo, que lleva 24 años, el sistema político dominicano ha estado operando con la modalidad de partido dominante. O sea, los sistemas de partido funcionan de diferentes maneras. Sí. A veces funcionan con un bipartidismo fuerte, sí. Cuando el electorado está ahí dividido casi mitad-mitad. Con 2 fuerzas políticas pugnando. Y las elecciones son muy competitivas entre esas 2 fuerzas. A veces funciona con un real tripartidismo. Que también lo hemos tenido en el país. En el 90, en la década del 90, había un tripartidismo, lo que yo llamo el tripartidismo efímero, de la historia política dominicana. Yo lo llamo efímero porque realmente fue un fenómeno de la década del 90. Bueno, estuvo en competencia Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Exacto. Balaguer, que iba en decadencia por un lado física y además porque lo querían sacar ya para ver si dejaba de seguir religiéndose. Sí. Bosch también en decadencia, pero políticamente ascendente. Exacto, un PLD ya con una camada joven de dirigentes que iba ascendiendo, y el PRD, que después de su debacle electoral en el 86, que Peña Gómez quiso tomar las riendas del PRD, le tomó un tiempecito, o sea, en el 90... Pero fue candidato presidencial Peña Gómez, claro, en el 90. Claro, pero no le fue bien. Sacó un 23%. Exactamente. Sí. Entonces, no, como porque incluso fue una candidatura resuelta casi a última hora. Entonces le fue mal. Sí. Pero en el 94 ya él comienza a tomar fuerzas. Balaguer se impone, pero así como en el 90 la competencia fue entre Balaguer y Juan Bosch, en el 94 fue entre Peña y Balaguer. Ahí se produce la crisis política que lleva al Pacto por la Democracia. Para resolver esa crisis y bueno, todo lo que viene después. Entonces, eso termina, ese tripartidismo termina en el año 2000, porque cuando Balaguer dice, no, yo no voy a apoyar al PLD, yo voy otra vez, o sea, caudillo al fin hasta la muerte, entonces él va en el 2000 a recoger sus últimos votos, que
él podrá decir que su voto más duro era de un 25%, Un 25%. porque en el 2000... Quedó con un 24%. Sí, bueno, un 24 y piquito. Sí. Vamos a decir un 24, un 25. Ese fue su voto más duro, 2 años antes de morir, como con 90 años. Murió en el 2002, el 14 de julio. Exacto. Sí. Entonces, él fue a recoger sus últimos votos en el 2000, porque esos son los caudillos. Entonces, claro, eso desplomó al PLD, que había gobernado del 96 al 2000, y empoderó al Partido al Revolucionario Dominicano, que tenía más o menos una votación de 45, 48, 49. Hipólito saca 49.87, creo. Exacto. Sí. Y Balaguer decide no hay doble vuelta, ya se admite, porque Balaguer no quería a Peña Gómez, pero ya Peña Gómez se había muerto. Entonces ya él no le importaba tanto que fuera Hipólito. No, Hipólito evidentemente que cortejó a Balaguer. Sí, pero que el problema de Balaguer era que una persona de origen haitiano, como era Peña Gómez, no fuera presidente de la República Dominicana. Ese era el objetivo. Entonces ya Hipólito a él no le preocupaba, más un hombre como Balaguer casi, o sea, como con 90 años, muy enfermo. Bueno, ya él soltó eso. Le hizo el daño, digamos, al PLD. Al PLD. Que lo que dicen es que le cobró la investigación que hizo el fiscal del Distrito Nacional sobre el caso Orlando Martínez a propósito del trabajo del juez Juan Miguel Castillo Pantaleón del cuarto juzgado. Bueno, con lo que él se fuera a cobrar, se cobró lo que fuera. Entonces, bueno, ahí terminó el tripartidismo, por eso yo le llamo el tripartidismo efímero de la década del 90, porque no se mantuvo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir del 2004? Y estas elecciones reafirman lo que está ocurriendo desde el 2004. Es que hay un partido, fue el PLD por 16 años, y ahora se perfila el PRM. Dominante. Un partido dominante. Ya. Con una oposición muy distante. O sea, la diferencia de votos entre quien queda en primer lugar y quien queda en segundo lugar es muy grande. Lo fue así en el 2004, en el 2008. En el 2012, que fueron las elecciones más competitivas y apretadas, que solo la diferencia entre Danilo Medina e Hipólito fue de 4.8%, sí, la diferencia de votos. Pero luego vamos al 16, una diferencia de 26.5%. Danilo obtuvo un 62%. Exacto. Entonces, hubo una gran diferencia entre lo que sacó Danilo y lo que sacó el PRM. Con Luis como con Luis en su primera ronda, digamos, de candidato presidencial. Sí. En el 2020, que fueron unas elecciones de cambio de gobierno en el poder, fíjate que el PRM sacó 52.5%, pero el PLD sacó 15 puntos menos. 38%. Que 37.5, sí. 15 puntos menos que el PRM. O sea, una diferencia grande. Sí. Pero ya ahí estaba la división del Partido de la Liberación Claro, Dominicana. porque si tú lees, pero es que la variable explicativa de todo esto que yo estoy describiendo es la fragmentación partidaria, las divisiones partidarias. Yeah. Y ahí iba a llegar, que es en el 2004, cuando el PLD vuelve al poder por la crisis bancaria, el colapso de Baninter, que generó inflación, devaluación, y eso saca a Hipólito de circulación, no pudo repostularse. El PLD se nutre de votantes reformistas, porque el reformismo nunca levantó cabeza. A partir de entonces. Desde la muerte de Balaguer, el reformismo nunca levantó cabeza electoral y fue dividiéndose, pero la masa votante balaguerista se fue hacia el PLD, fundamentalmente. Sí, sí. Entonces, ese fraccionamiento del reformista sirvió para nutrir al PLD electoralmente hablando. Que fue electoralmente el partido dominante hasta el año 2020. Claro, el PLD. Sí. Entonces el PLD llega en el 2004, se hace partido dominante y mantiene su dominio por 16 años. En el 20 surge el PRM. ¿Cuál era la interrogante? La interrogante es,
¿será un gobierno pasajero? Efímero como el de Hipólito. Ajá. ¿Será un gobierno pasajero? Y el PLD y la Fuerza del Pueblo se equivocaron pensando que la pandemia y las dificultades económicas iban a hacer del PRM un gobierno pasajero. Pasajero, sí. No fue así. Entonces, esa es parte de los problemas, son varios, pero esa es parte, que ellos asumieron que el PRM no iba a dar pie con bola. Si tú recuerdas, hubo toda una campaña en las redes de que no saben gobernar, no saben gobernar. Un relato de... que tiene que ver con lo que pasó sí. en el gobierno de Hipólito, con lo que pasó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. O sea, hay un historial, claro está, de que cuando han gobernado se presenta una crisis económica. Entonces, con una pandemia, una inflación por la guerra en Ucrania, el panorama estaba complicado, ciertamente. Entonces ellos asumieron, esto va a ser pasajero, vamos a volver fácilmente, como ocurrió en el 2004. Bueno, no sucedió así, pero para el PRM afirmarse como partido dominante del sistema político dominicano, quería arrasar, como para que ya no quepa duda, somos nosotros. Pero las elecciones municipales fueron un arrase también. Bueno, claro, porque el fenómeno se expresa en todas las instancias. En todas las instancias. En todas las instancias, o sea, en las municipales fue la primera, digamos, manifestación del fenómeno, luego viene ahora las presidenciales y legislativas, donde el fenómeno es el mismito. Cuando a mí me preguntaban, bueno, y se hablaba mucho antes de las municipales, de si las municipales predecían siempre ha sido así. Y yo decía, bueno, no es que la predicen, es que expresan lo mismo. Cuando estamos en fenómenos políticos que no son de cambio de gobierno, porque cuando hay un cambio de gobierno y tú tienes elecciones municipales primero, como en el 20, bueno, las municipales, digamos, sorprenden, ganó la oposición, pero la oposición ganó en la otra también. Entonces, lo que ocurre es que las municipales expresan el fenómeno que viene a seguidas con las presidenciales y legislativas. ¿Y cómo no se dan cuenta los líderes políticos de los partidos dominantes cuando comienza ese declive? ¿Es que no pueden verlo o que sencillamente entienden que tienen que reiterarse? Yo siempre digo que a veces para entender la política uno debería usar analogías con las relaciones de pareja, con las relaciones humanas. Pero, por ejemplo, vamos a poner, hay gente que, vamos a poner una pareja que se llevaba bien, que todo iba bien, qué sé yo cuánto, y no se da cuenta que están teniendo problemas, hasta que un día explota algo. No sé, una de las dos personas en la pareja se enamoró de alguien, y ocurrió algo, sí. X cosa, y tú quizás ni te diste cuenta que las cosas se estaban deteriorando. Puede ser que le pase eso a los líderes políticos, que a veces no se dan cuenta que las cosas se están deteriorando, o se dan cuenta que las cosas se están deteriorando, pero no encuentran la manera de arreglarlo. Como le ocurre, a veces esas analogías sirven un poco para entender, porque uno desde fuera, uno dice, pero mira, eso es claro, mira tal cosa, y tú dices, ¿por qué no hacen algo para remediar eso? Pero ellos están tan metidos en su lógica que a veces no pueden. Pero no es solamente la política, yo creo que aquí también ha habido, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, un encono personal. El PLDismo está fraccionado en Fuerza del Pueblo y PLD, pero Fuerza del Pueblo supera ahora en estos resultados con un altísimo porcentaje al Partido de la Liberación Dominicana, que no alcanza senaduría, ninguna. Fuerza del Pueblo se queda con 3 senadurías, el PRM tiene 29 senadurías, PRM y aliados, y en el caso de las diputaciones todavía no sabemos cómo va a ser, pero evidentemente el PRM gana en todas las circunscripciones. Entonces, el encono personal entre Danilo y Leonel es lo que dificulta a la fuerza política, que es el PLD, entenderse con la fuerza política que es Fuerza del Pueblo. Claro, porque son relaciones humanas, a fin de cuentas. La política es una lucha de poder entre seres humanos y todas esas cosas afectan. La política no es simplemente un ejercicio racional. Si fuera un ejercicio racional,
ellos deberían estar unidos. O si pelearon, por las razones que fueran antes, debieron entender que si ellos se unían para estas elecciones, se unían de verdad, se unían de arriba abajo, con candidatura única, de arriba abajo. Si ellos entendían eso, pues les iba a ir mejor. No que iban a ganar necesariamente, pero que porque si tú sumas lo que sacó la Fuerza del Pueblo y lo que sacó el PLD, llegan casi al 40%. Exacto. Claro, hay una diferencia entre 60 y 40, eso es verdad, pero estás más cerca del 50 si tú estás en el 40 que si estás en el 30 o en el 10. Entonces, matemática simple te dice a ti, si ustedes se unen les va mejor, pero ellos están cada uno ya enfilados en su carril y les va a dar mucho trabajo. Parece que es irreversible, por lo que veo en el caso de el Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Y si es irreversible, ellos van a estar en una lucha de largo aliento. Por el mismo electorado. Por el mismo electorado, y a ver quién hunde al otro. Fíjate que los patrones de división de los tres partidos son diferentes. El Partido Reformista se fue dividiendo pedazo a pedazo sin un liderazgo claro. Una vez Balaguer muere, ya en el Reformista no hay un liderazgo claro y ellos se van dividiendo, una facción coge por aquí, otra coge por allí, etcétera, ¿verdad? Así fue como fue muriendo el Partido Reformista hasta que en el 20 sacó 1.80% de los votos a nivel presidencial. El PRD es otro patrón de división. Se dividieron, la mayoría de la dirigencia se va a formar el PRM y en su primera prueba electoral del 2016 se llevan una buena parte de la base electoral. Un 30% aproximadamente. Exacto. Entonces se dejan al PRD sin votantes. Sin votantes. Prácticamente. El PRD logró estos 4 años recibir un gran financiamiento público porque en las diputaciones sacó más del 5%. Sí. Y hace varios meses yo escribí un artículo en el que planteaba el PRD va camino a lo mismo que el Partido Reformista. A la extinción. Y ahora va a colapsar. Obtuvo menos votos que el Frente Amplio y menos votos que todos los demás. Creo que Opción Democrática también. No, Opción Democrática sacó menos votos que el PRD. Pero estaban muy similar. Bueno, cuando vi el último reportaje. Entonces, tú me entiendes, o sea, el PRD ya bajó mucho. El PRD sacó 21,000 votos. Entonces, bueno, imagínate, 21,000 votos. En términos porcentuales eso es... no llegó al 1. No llegó al 1%. Exacto. Entonces, no llega al 1%. Entonces imagínate, ya colapsó. Creo que 0.4 y algo. Bueno, ya colapsó electoralmente. Porque ese 0. algo, 1, no importa. Colapsó electoralmente. Entonces ya el reformista está fuera de juego. Totalmente. Ya el PRD sale del juego. Entonces, el patrón de división del PLD es distinto. Que el del reformista y del PRD. El análisis que hizo Danilo era que el que quedara en segundo lugar iba a absorber al otro, iba a comerse al otro. Eso un poco fue como la expresión de Danilo Medina. Bueno, que por eso el PLD estaba sustentado en su sobrevivencia en la candidatura de Abel Martínez. Pero como este resultado electoral es tan adverso, parece ser que el partido que se va a fortalecer como segunda fuerza dominante es Fuerza del Pueblo. Ganó la senaduría del Distrito Nacional, que simbólicamente y efectivamente, políticamente, es muy importante. Reiteró la senaduría de San Juan de la Maguana y ganó la senaduría de la Romana. Sí, claro, a la Fuerza del Pueblo le ha ido mejor en senadurías y en el nivel presidencial, aunque al PLD le fue mejor en las municipales. Entonces, independientemente de lo que Danilo dijo, porque si lo que Danilo dijo es verdad, pues ya que tiren la toalla. Yo no sé si van a tirar la toalla, y lo dudo que tiren la toalla. Yo creo que el pleito entre el PLD y la Fuerza del Pueblo va a seguir. O sea, que ellos van a seguir tratando de ver, o sea, por un tiempo más largo, de quién realmente se le impone a quién. Si es que a alguien se le impone a alguien.
porque hay que ver qué pasa con la Fuerza del Pueblo también. Son partidos diferentes en su estructura. Es decir, Fuerza del Pueblo es un partido más nuevo, pero creado sobre la figura de Leonel Fernández. Claro. Y un poco obedece, es una especie de caudillo. Claro. Entonces... El PLD es un partido de organismos y de cuadros. Y donde hay una dirigencia amplia. O sea, yo creo que lo que ocurra entre el PLD y la Fuerza del Pueblo va a depender mucho de si el PLD logra sobrevivir esta fase sin fragmentarse y sin un desprendimiento grande de dirigentes. Si el PLD enfrenta ahora una fuga importante de dirigentes, digamos, del comité político, del comité central, si el PLD experimenta ese tipo de desangramiento de su dirección, entonces sí se va a pique. ¿Y cómo podría el PLD evitar que eso ocurra? ¿Con una transformación de su dirigencia? ¿Con un análisis crítico sobre las decisiones que ha tomado sobre sus candidaturas? Mira, eso no es fácil. Eso no es fácil de hacer, déjame decirte, porque ese partido ahora se va a ver en la tensión de a quién le flojamos esto. Porque eso es lo que significa cuando tú haces una renovación generacional. Por ejemplo, ¿a quién le soltamos esto? Y eso no va a ser fácil en el PLD. Entonces, no es que haya una fórmula tan fácil para el PLD, pero ellos tienen, lo primero es que tratar de mantenerse unidos, porque como te digo, si hay una fuga de gente del PLD, que se olviden, que se van a pique, totalmente. Fuerza del Pueblo puede desarrollar una estrategia de fortalecimiento y lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Y su público es el PLD. Es el PLD. Claro está. De ahí es donde ellos piensan llevarse gente. El triunfo de Omar le da un respiro a la Fuerza del Pueblo. Porque Omar puede atraer a los PLDistas y representar... Porque el PLDismo está, en general, el PLDismo está ansioso de encontrar sustitutos. Leonel Fernández no tiene la capacidad ya de ser la opción del PLDismo en sentido general, aunque él piense que sí, y yo no estoy segura que va a desistir, pero ya, o sea, realmente yo creo que la mayoría de los votantes PLDistas le dieron el voto a Leonel porque pensaban que Leonel estaba mejor posicionado para ganar las elecciones que Abel, no porque realmente piensen que es su opción a futuro. Creo que de la única manera que Leonel podría volver a la presidencia de la República sería si hubiese una crisis de tal magnitud en este país que el pueblo dominicano ande buscando una mano experimentada y que esa sea su Eso significa norte. Que se destruya el PRM, entonces. Exacto. O sea, tendría que ser una situación de colapso del PRM, de colapso de la economía dominicana, en donde la gente esté tan desesperada que ande buscando una opción, una mano experimentada. Ese sería el único escenario en el que yo veo que Leonel Fernández podría volver a la presidencia. Lo veo eso ocurriendo en 4 años. Muy difícil. Difícil. El presidente Luis Abinader ha mostrado una habilidad y ha aprendido bastante en el manejo de la gobernanza y de la toma de decisiones y del trabajo de su equipo. Por lo que hemos visto. Sí. Y ha sabido montarse en oportunidades políticas que él ha identificado y la ha utilizado. Tema haitiano, por ejemplo. Haití, la crisis en Haití, como un factor que estuvo en manos de la oposición en un momento y el presidente se lo quitó de las manos. Claro, con un resultado electoral muy rentable, indiscutiblemente. Él pudo ampliar su masa votante a partir de ese tema. Él ganaba las elecciones con el tema de la anticorrupción. Él la ganaba, pero la hubiera ganado con menos votos de lo que sacó. Ya. Entonces el tema haitiano es la sombrilla grande. Digamos, el paraguas donde él le habla a todos los dominicanos, porque todos los dominicanos están de acuerdo.
con que saquen a los haitianos, con que cierren la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese era el tema sombrilla grande que él encontró para apelar a un electorado más amplio. Pero el presidente no llegó al 60%, y ese es un elemento que yo quiero discutir en el próximo segmento. No llegó al 60% y perdió la senaduría del Distrito Nacional, que él la asumió casi como para sí mismo. Aunque ganó la elección presidencial, pierde la plaza política más importante a nivel senatorial. Volvemos en un momento en este diálogo con Rosario Espinal, analista política y doctora en sociología. Rosario Espinal, el triunfo arrollador del PRM en las presidenciales y en las congresuales se ve afectado porque el presidente aspiró a tener más del 60% y lo dijo que era lo que quería. Y las encuestas lo dijeron, pero evidentemente no llega al 60%. Tú también en el artículo que escribiste previste que estaba alrededor del 60%. Y luego la derrota en el nivel senatorial del Distrito Nacional es otro elemento que, digamos, le da para sobrevivir a la oposición. ¿Sobrevive la oposición? Mira, en cuanto al porcentaje del presidente, el presidente quería pasar del nivel que sacó Danilo Medina, que es 61. 62. Casi 62, sí. Un poquito menos, pero casi 62. Él quería sobrepasar eso. Por los resultados casi todos completos en el cálculo, faltan un poquito, pero hasta ahora no llega. 4% no, era lo que faltaba. Exacto, hacer, sí. no parece que no va a llegar ni al 60, o sea, como que se va a quedar un poco cortito, 59 quizás por ahí. O sea que él no logró sobrepasar esa meta que él tenía, pero bueno, así son los procesos electorales. Es un triunfo que la oposición reconoció a las 9 de la noche. Sí, no, porque además la diferencia es muy grande. Pero sí, pero él no logró sobrepasar el nivel de votos que sacó Danilo Medina. El otro problema es que al conteo al momento que hay, se registra una alta abstención. Sí. Mucho más alta que la del 2016. Incluso es probable que sea más alta que la del 2020. Entonces, eso también señala que hay un electorado que no se motivó. No se motivó. ¿Y por qué no se motivó? Bueno, hay varios factores. Puede no haberse motivado porque había mucho triunfalismo de parte del gobierno. Entonces, si hay tanto triunfalismo, mucha gente dice... ¿Tú crees que la publicación de tantas encuestas que daban unos porcentajes tan altos, hubo dirigentes del PRM que hablaron hasta de un 70%? Sí. Desmotivó a gente que pudo haber votado por él. Es probable porque la política tiene un elemento de competencia. Eso es como que un equipo lleva la delantera, o sea, va muy por delante de otro equipo, entonces tú decías que yo voy al play. O sea, tú no quieres ir al play porque ya eso está ganado. Entonces, un poco pasa también así. O sea, ese es un factor, que esos números tan altos que daban las encuestas y que decían los dirigentes del PRM, pues puede haber desmotivado un segmento. El otro factor que puede haber desmotivado para la participación electoral es la situación de la oposición, la división del PLDismo. Yeah. O sea que también personas que no están con el gobierno, que están con, digamos, que hubieran votado por la oposición, ni siquiera sabían qué hacer, si votar por Leonel, si votar por Abel, y dijeron, ay, yo no voy a votar. Eso puede haber sido un factor de desmotivación, la situación de la oposición. Y el tercer factor que pudo haber desmotivado el voto es que no eran unas elecciones de urgencia. O sea, no habían urgencias electorales. En el 20 la urgencia era sacar al PLD. O sea, siempre tú necesitas algo de urgencia para validar a los presidentes y sobre todo cuando vas en un proceso de reelección. Entonces, yo pienso que por lo menos esos tres factores, claro que hay más, pero esos tres factores son muy importantes para entender el nivel de abstención que se proyecta muy alto en estas elecciones. Y el hecho de tener Luis Abinader en sus manos el gobierno, los recursos públicos, la capacidad que tiene el gobierno para aplastar
movilizar recursos, movilizar personas, la fuerza que tiene un decreto presidencial, son elementos que influyeron en este caso. Claro que sí, porque la razón por la cual estamos operando con un sistema de partido dominante no es porque son tan estelares los jugadores, no es porque el PLD fuera un jugador tan estelar, ni el PRM sea un jugador tan estelar, aquí hay muchísimos problemas, sino porque una vez tú llegas al Estado, una vez tú llegas ahí, el Estado clientelar, sistema clientelar que es muy amplio en el Estado dominicano, te permite entonces reproducirte en el poder. En otras palabras, si tú llegaste, da trabajo sacarte. Tiene que ocurrir algo grande, porque no hay competitividad electoral. Como yo dije anteriormente, cuando tú tienes un sistema partidario, donde hay dos partidos que básicamente uno tiene casi la mitad y el otro casi la mitad, y un grupito pequeño te mueve la balanza de un sentido. En Estados Unidos, el Partido Republicano y el Demócrata tienen más o menos la misma cantidad de voto duro. Sí. Entonces hay un segmentito en el medio de votantes que dependiendo para dónde se incline, en pocos estados. Unos cuantos estados clave. Trump ganó con los resultados de 4 estados, con un total de como 70,000 votos, sumando todos los estados donde él logró ganar, que se esperaba que ganara el Partido Demócrata. Pero Biden ganó recuperando esos estados más o menos con esa cantidad de votos. Biden la recupera, se la quita a Trump y gana por eso. Porque el margen es pequeño en Estados Unidos que tú tienes de rejuego para tú atraer y lograr ganar estado por estado, porque hay que ganar estado por estado. Pero en el caso dominicano es muy diferente. En el caso dominicano no hay un bipartidismo real operando. En el caso, y eso es mira, lo más importante para entender lo que está ocurriendo en este siglo en la República Dominicana y en la política dominicana es que el sistema partidario está operando con un partido dominante que ha tenido la posibilidad de crear su propia alternancia. Porque cuando hay partidos dominantes, ellos tienden a perpetuarse en el poder. Surge un líder que se queda, se vuelve un autócrata y se mantiene ahí. No ha ocurrido eso. En la República Dominicana, el PLD fue partido dominante 16 años y ahora el PRM, que llegó en el 20, reafirma en estas elecciones su posición de partido dominante, pero la oposición está muy por atrás. Tenemos que esperar a ver qué ocurre en la sociedad dominicana, en lo adelante, que pueda sacar al PRM del poder, porque el PRM ahora, con la mayoría que ha logrado, no es fácil de sacar. La gente lo que pasa es que a veces la memoria histórica es muy corta. Cuando Balaguer dominaba... Tú pensabas que el PLD era muy difícil de sacar del gobierno y lo reiteraste en muchos artículos y análisis. Y por eso duró 16 años. Tú decías que tenía que explotar una crisis o producirse una división del PLD. Claro. Y las dos cosas ocurrieron. Pero fíjate esto, como no ocurrió una crisis económica durante los 16 años de gobierno del PLD, tuvo que explotar la crisis por otro lado, el escándalo internacional de corrupción de Odebrecht. Sí. Un escándalo internacional que como quien daba la información no era aquí, sino los funcionarios de Odebrecht en un juicio, en una corte en Nueva York. Tú no tenías control sobre eso, si decían que habían dado 98 millones de dólares, tantos millones de sobornos en República Dominicana o en Perú o en Ecuador o en Venezuela. Tú no tenías control sobre eso en términos domésticos. Entonces, por ahí fue que se pudo estructurar un movimiento para sacar al PLD. Porque si no hubiese sido por eso... fácil que estuvieran ahí todavía. Es decir, que tú prevés que el Partido Revolucionario Moderno podría continuar gobernando en los próximos años. Ya Luis Abinader dijo anoche que él quiere ponerle un candado a la Constitución de la República para que no se modifique por voluntad de un mandatario. Yo le recomendaría al presidente que deje los candados tranquilos. Que los deje tranquilos. Que aquí no hay más candado que la voluntad
decidida de los políticos para que entiendan que hay una constitución que ya tiene su candado, una repostulación y una reelección y nunca más. Pero se ha modificado varias veces, la modificó Hipólito, es que tú no, la modificó Leonel, la modificó Danilo. Es que tú no debes tampoco ponerle candados a una constitución para que no sea modificada. Tú no tienes que hacer eso. O sea, tú lo que tienes que hacer es, como clase política, asumir la responsabilidad de no estar con el jueguito de estar cambiando la constitución a cada rato. Bueno, pero él dijo una cosa muy clara ayer. Él dijo, esta es mi última elección y yo no participo más en un proceso electoral. Eso es lo que él tiene que hacer. Punto. Si él hace eso, él no tiene que cambiar la constitución para eso. Si su objetivo es, yo no participo más en un proceso electoral, entonces es, muy bien, presidente, usted está ahora, según la constitución con la que usted fue electo, cumpliendo a partir del 16 de agosto su segundo periodo. Bien. Y cuando concluya, le toca irse para su casa a dedicarse a otras actividades. Entonces, si cada político hace eso, no hay más candado que ponerle a la Constitución. Pero dicen que Danilo Medina, por ejemplo, que fue presidente 2 veces, es líder del PLD, estaría interesado en cambiar la Constitución para que le quiten el impedimento. Sí, pero él no va a tener ni, bueno, claro, si se lo quita a otro, pero él no tiene fuerza política para cambiarla. Para hacerlo. No, y él no tiene 40 años tampoco. Entonces, de aquí a que se presentara una situación política en la que él pudiera generar eso, ¿cuántos años faltan? Ya. Y él no tiene 40 años. Entonces, eso está fuera como del mapa político. Ese es un proyecto. El otro proyecto es el tema de garantizar constitucionalmente la independencia del Ministerio Público. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, la verdad, yo le dejo ese problema a los abogados, porque el presidente dice que el Ministerio Público es independiente. Entonces, si el Ministerio Público es independiente ahora, ¿qué es lo único que podría hacerse? Vamos a ver. Lo único que podría hacerse es poner reglas de que el procurador o procuradora general de la República sea un funcionario básicamente de carrera judicial. ¿Designado por quién? Por el Consejo de Justicia. ¿Consejo de la Magistratura? Es que el Consejo de la Magistratura es un ente político. Sí, claro. O sea, el Consejo de la Magistratura es un ente político. Entonces el Consejo de la Magistratura... pensar que el Consejo de la Magistratura no es político es un absurdo. ¿Quién compone el Consejo de la Magistratura? El presidente. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado. El representante de la minoría. Un representante en el... Cámara y en el Senado de la oposición. Sí. El Procurador General de la República. Que es el único que no debería estar ahí. No debería estar ahí. Pero bueno, el presidente de la República lo preside. Dos jueces de la Suprema. Y 2 jueces de la Suprema. Que se supone vienen de, no necesariamente, vienen de carrera, pero bueno, son de otro poder. Los designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Todo vuelve al mismo punto. Entonces, ¿quién es que va a designar el procurador o la procuradora para hacerlo totalmente independiente? Puede haber un mecanismo del mismo Consejo de la Judicatura, puede irse por ahí. ¿Es esa la solución a los problemas dominicanos de corrupción? No, porque por la corrupción el tema, sí. La corrupción. El tema de la transparencia. El tema de la corrupción es que donde hay que resolverlo, no es en la justicia. El tema de la corrupción, donde hay que enfrentarlo, es en la administración pública. Ahí es donde tú lo solucionas. Solo debería llegar a la justicia aquellos que por encima de todo lo violan. ¿Qué es lo que ocurre en la República Dominicana? Que ha habido tanta corrupción en todos los gobiernos que cualquier intento de resolver el problema vía judicial siempre se va a ver parcializado. Porque tú puedes aplicar todos los mecanismos judiciales contra el PLD. Y si solo lo aplicas contra el PLD, la historia al final va a decir, oh,
solo se lo aplicaron a los funcionarios del gobierno del PLD o del gobierno de Danilo específicamente. Cuando pase el tiempo, porque el tiempo se encarga después de poner las cosas en su nivel, entonces van a decir, ¿y dónde están los corruptos del Reformista? ¿Y dónde están los corruptos del PRD? ¿Y dónde están los corruptos del PRM? Bla, bla, bla. Y los de Leonel. ¿Y dónde están todos esos corruptos que andan por ahí? Entonces, el sistema judicial, humanamente hablando, no puede resolver los problemas de corrupción extensa que han caracterizado la política dominicana. La mejor forma de enfrentar la corrupción es poniendo los controles del lado administrativo, del lado del Poder Ejecutivo, donde se dan los actos de corrupción, porque ahí es que hay mucho dinero. Bien, el PRM es el partido dominante en este momento, y en el partido dominante se va a tener toda la atención puesta en quién podrá convertirse, si ya Luis Abinader no podrá postularse en el 2028 en el candidato de ese partido. Hay que comenzar a promoverlo, a proyectarlo desde ahora. ¿Cómo será? Segurito, ¿Cómo que, será ya, ese proceso, segurito Rosario? que ya ellos comenzaron a reunirse desde hoy. ¿Ah, sí? Claro, todos los que aspiran. El PRM tiene dos grandes pruebas en este periodo. Que no se le genere una crisis económica que genere mucho descontento, sea que venga de fuera, sea que ellos la provoquen, como fuera. Y segundo, cómo resolver el problema de la sucesión en la candidatura presidencial. Si ellos comienzan a enfrentarse duramente, si no logran un mecanismo adecuado de escoger sus candidaturas para el 2028, entonces se van a debilitar. Si ellos logran hacerlo adecuadamente, no que no haya conflicto, porque en política siempre hay una lucha de poder, siempre va a haber algún nivel de conflicto. El punto está en que cuando elijan a alguien, se pongan todos de acuerdo, ese fue la persona electa y a este que vamos a apoyar. Estuve en una conversación en la que el presidente habló de ese tema y él dijo que iba a establecer una norma para el proyecto de sucesión y escogencia de candidaturas en el Partido Revolucionario Moderno con miras al 2028. Muy bien, que lo haga. haga. Eso fue en Washington, en que donde lo haga, recientemente estuvo. Muy bien. Y se habló de ese tema El presidente, esas ofertas que hace el presidente me parecen muy positivas. Yo espero que las cumpla, pero me parecen muy positivas. ¿Tú crees que es saludable que desde ya se comience a hablar de eso y se sepa? Porque al final con Danilo estuvimos hasta el último momento, aunque había cambiado la Constitución para repostularse, para el 2020 hubo intentos. Si el presidente Abinader va a hacer eso para el PRM, debe hacerlo a más tardar a principios del año que viene. O sea, porque ahora, claro, ahora viene la toma de posesión en agosto. Formación de gobierno, recomposición del gobierno. Cosas que el gobierno necesita hacer porque el gobierno ha estado paralizado. O sea, en el sentido del gobierno ha estado enfocado en el último año y medio en la reelección. La primera parte del gobierno se fue en el manejo de crisis, pandemia, inflación, y la segunda parte del gobierno se fue en el montaje de la reelección. Entonces el gobierno tiene que gobernar ahora, o sea, el PRM tiene que gobernar ahora. O hace reformas o no las hace. Hay mucho bla, bla, bla de reforma fiscal. ¿Va a hacer el gobierno una reforma fiscal? ¿Y qué características va a tener esa reforma? 2, se habla mucho de reforma del Código Laboral. ¿Va a hacer el gobierno la reforma del Código Laboral? 3, se habla mucho de los problemas de la seguridad social. ¿Va a hacer el gobierno las reformas de la seguridad social? Transporte, la gente está harta del tráfico, del congestionamiento, bla, bla, bla. ¿Qué hará el gobierno en el área de transporte? Servicios de salud, mejora de la educación. Todos los temas aquí están pendientes. Entonces ya en un segundo mandato, tú tienes que ejecutar, tú necesitas impactar las políticas públicas. Por ejemplo, Leonel Fernández en sus 8 años
La gente lo va a recordar, aunque él tenga tasa de rechazo alto. La gente lo va a recordar porque hizo túneles elevados, el metro, eso va a quedar ahí en la historia. Y cuando él se retire de la política, porque su tasa de rechazo es alta, porque él sigue en el medio de la pista. Sigue. Si Leonel Fernández en el 2012 entiende que ya había gobernado 3 veces y que le tocaban otros roles en la vida, su tasa de rechazo hoy fuera bajísima. Y su tasa de aprobación altísima. Pero como él sigue en el medio de la pista, entonces la gente se enfoca en lo negativo de él en vez de en lo positivo de él. Sí. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque los políticos los aman en un momento, después los odian y después quizás los aman otra vez. Sí. Esos son los procesos de los políticos. Ha pasado con el profesor Juan Bosch, ha pasado con José Francisco Peña Gómez y especialmente con Balaguer. José Balaguer fue odiado. Odiado. Y ahora la gente recuerda más lo positivo. O sea, quizás uno que se enfocó tanto en lo negativo se acuerda mucho de lo negativo, pero en general, en general la gente, en sentido general, recuerda más lo positivo que lo negativo de Balaguer. Eso es. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Guzmán, yo a veces oigo personas que dicen, o incluso en una encuesta donde se pregunta, el gobierno de Guzmán, el mejor. Recordado como el mejor gobierno que ha tenido este país. Pero el que vivió como vivimos nosotros, el gobierno de Guzmán, eso era mucha tensión que había. Y Guzmán era atacado, no por la oposición fuera del PRD, sino por su propio partido. O sea, la confrontación entre Salvador Jorge Blanco y Guzmán, que si su familia era corrupta, que si su hija y el yerno, o sea, esas eran las cosas que habían. Mi gobierno. En esa época. Entonces, tú sabes, la posición de José Francisco Peña Gómez, que era perseguido en ese gobierno. También, o sea, pero todas esas tensiones se daban. Entonces, lo que yo digo es eso, los políticos viven los ciclos de amor, de odio y después quizás te amo nuevamente. Vamos a hacer una última pausa en esta entrevista, conversación con Rosario Espinal, doctora en Sociología y analista político, autora de 2 libros importantes, Democracia Epiléptica en la Sociedad del Clip y el libro Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana. Interesante. Volvemos en un momento. Rosario, tú que analizaste muchas encuestas y que incluso sé que tal vez leíste el artículo de Bernardo Vega, que él siempre publica antes de las elecciones, y que guarde este artículo para que usted compare quién... Bueno, hay una tablita por ahí rodando con todas las encuestadoras, lo que proyectaron, lo que dijeron. ¿Cómo, viendo este resultado ya con el prácticamente oficial, el 96, 95% de los votos computados, colegios electorales, las encuestas que más se acercaron? Las que siempre se acercan. Se acercó Gallup, se acercó Greenberg, se acercó Marpen, Stagwell, o sea, sí. las que siempre se acercan y que están ligadas a grandes medios de comunicación también. Entonces esas son las encuestadoras que pegaron. Mira, había entre la encuestadora que más le dio a Abinader, que le dio un 70. Hubo una encuestadora que le dio un 70. Sí, como 70.3. Y la que menos le dio, que le dio 57. 57, que fue la Gallup, creo. No, fue Marpen. Marpen, ajá. Sí. La de Bernardo y S.I.N. Exacto. Sí. Ahí hay 13.3% de diferencia. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, unas van a pegar y otras se van a quedar muy lejos de lo que ocurra. Tal cual. El resultado ha sido aquellas
que se fueron por los números más bajitos, no las que se fueron por los números más altos. Sí. Gallup, Mark Stawell y Greenberg. Ajá. Fueron las tres las que más cercanas estuvieron de los resultados. En este y son las que normalmente están más cerca de los resultados, o sea, históricamente, desde que hacen encuestas esas firmas encuestadoras. Y el Partido Revolucionario Moderno tiene proyectado personal dirigencial con posibilidad de convertirse en líder de esa organización para sustentar un legado político que deje Luis Abinader. Sí. ¿Mujeres, hombres? Claro que sí, en el PRM hay diferentes figuras que pueden perfectamente asumir una candidatura presidencial. Como tú has dicho que la sucesión es muy difícil, no es tan fácil. Pero la sucesión es muy difícil, no es por falta de gente. El que entra nuevo a luchar por una candidatura presidencial siempre tiene la desventaja de que van a dudar. Fíjate, cuando Leonel Fernández era candidato en el 96, la gente lo miraba y decía... Pero este muchachito tenía 40 años, 41 años. Ajá, ese no va a llegar. Mucha gente lo decía. Un abogado. Sin embargo, Leonel ganó. Que nunca fue legislador, nunca fue nada, nunca tuvo un cargo. Un cargo. Y llega, abogado del Estado fue. Exacto, y llega a la presidencia y gobierna 3 veces. O sea que uno no puede pensar que él no hay. Luis Abinader. Abinader no había sido ni vocal de un distrito municipal. Bueno, sí tuvo una posición en el gobierno de Hipólito, pero miembro del Consejo de Dirección Honorífico de la CDE. Sí, pero nunca había sido electo a ninguna posición. Ya. Sin embargo, fue escalando, ganando su terreno y llegó a la presidencia y ahí está gobernando. Bueno, el surgimiento, digamos, de una posición pública de Luis Abinader fue a partir del 2006. A partir del 2006 fue cuando él comenzó a hacer pininos en la política, sobre todo acompañado de su padre, José Rafael Abinader. Pero por eso te digo, en el PRM, incluso hoy en día, hay gente con más experiencia electiva o en la administración pública con más experiencia que el mismo Luis Abinader antes de llegar a la presidencia. Entonces en el PRM hay gente. El problema no es la falta, como lo hay en el PLD y como lo había en el PLD. Para PLD. Sustituir a Danilo Medina y al comité político ya mirando hacia atrás, gente con 80 años, por ejemplo. Toda esa gente debería renunciar, deberían hacer como un comité político, un consejero. Yo creo que ellos lo tienen, pero nadie se ha querido ir para esa categoría. Ancianos, un consejo de notables, pónganle un nombre cualquiera. Pero todos ellos deberían pasar ahí y dejarle ya la dirección del partido a gente joven. Ya. Por ejemplo, tomar todos esos muchachos que se postularon. Sí. Hay mucha gente joven que se postuló en el PLD. Sí. Entonces, toda esa gente joven que se postuló en el PLD, tratar de los que tengan más posibilidades, más luces, lo que sea, más formación, tratar de que esa gente, aunque sea joven, pase a posiciones directivas en ese partido. Esa es una de las cosas que ellos podrían hacer. ¿El senador electo del Distrito Nacional se puede convertir en un heredero político de Leonel Fernández? Bueno, es el único heredero que hay ahí. Porque realmente la fuerza del pueblo fue formada para llevar a Leonel. No sabemos hasta cuándo Leonel va a estar intentando volver. Porque Leonel, después de 12 años de presidencias importantísimas, ahora lleva 2 derrotas electorales. No sé si se va a lanzar en el 28 otra vez, pero es como incomprensible que él esté acumulando derrotas electorales cuando él tenía 3 victorias ya acumuladas. Pero tú no le estás sumando como derrota electoral la del comité político en el 2016 o 2015 con Danilo Medina, cuando se aprobó cambiar la Constitución para que Danilo fuese candidato nuevamente. Yo estoy contando las derrotas electorales, en las que él va como candidato presidencial, como fue en el 20 y como fue ahora en el 24. Entonces, él tiene que hacer un análisis realmente de lo que va a hacer, porque incluso lo que Leonel decida hacer impacta en su mismo hijo, en el potencial que pueda tener su propio hijo, en el potencial político. Entonces él tiene que pensar en eso, qué es lo que él va a hacer.
como figura política, como presidente de la Fuerza del Pueblo y como posible aspirante o no a la candidatura presidencial. De modo que el resultado de estas elecciones, ya para finalizar, va a producir un cambio político mucho más profundo que el que hemos conocido hasta ahora. Va a depender de si realmente en el PRM ocurre lo que Luis Abinader está diciendo. Sí. Si él logra eso, claro, Sí. eso es importante. Depende de si el PLD entiende que tiene que hacer una renovación y permitir la promoción de un nuevo liderazgo joven que comience a madurar, que sean caras nuevas en ese partido. No sé si lo van a hacer, pero depende de eso. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo va a depender mucho de lo que Leonel decida hacer. Y no, yo no sé, yo no te puedo decir si Leonel va a ser candidato en el 28 o no, solamente él lo sabrá o lo decidirá cuando sea conveniente. Tendrá que analizarlo porque el resultado electoral posiciona a su hijo, Omar, como una promesa de la política dominicana. Claro, o sea, esa victoria le da un respiro a la Fuerza del Pueblo. Ese es el resultado más importante, más que el 30% o 29% que sacó Leonel. Es el hecho de que Omar logró esa senaduría, lo que le da un respiro a la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo tiene que leer eso con mucha claridad, porque en la elección de Omar, si bien es cierto que él tiene sus cualidades y sus características que le ayudaron, también hubo un voto castigo que le permitió el triunfo, porque la plaza del Distrito Nacional es del PRM en estos momentos. La ganó Luis, la ganó Carolina, y si el PRM hubiera ido con su candidata natural, que era Farideh Raful, la gana también. Entonces, el triunfo de Omar, en parte, tiene que ver con un voto castigo que se emitió en contra de la decisión del PRM de sacar a Farideh y entrar a Guillermo Moreno. Muchas gracias, Rosario. Te agradezco muchísimo este análisis y estos elementos que deben servir también como instrumento y materia prima para el análisis de los propios partidos políticos, porque este es un momento muy especial y en particular de toma de decisiones delicadas en el ámbito político con miras a una renovación y a un fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en el plano electoral y en los otros planos de la sociedad. Muchas gracias, Rosario Espinal. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo analizando los resultados del proceso electoral de este domingo. Hasta luego.